Empezamos este nuevo manhwa con un nuevo formato para traerles más capítulos en menos tiempo. Disfruten. Nuestro prota es Sun Jin-woon, un cazador de rango E del gremio de los cazadores, que es el nivel más bajo y él es el cazador más débil. Y con una paliza mortal empieza nuestra historia. El lugar es Seúl, Corea del Sur, donde vemos a nuestro prota caminando en las calles y pensando que si desperdicia su débil fuerza ligeramente anormal y de regeneración, sería vergonzoso llamarse a sí mismo un cazador. Y que por supuesto su cuerpo siempre está recibiendo heridas e incluso tuvo muchas malas experiencias cercanas a la muerte, porque en el trabajo su vida siempre está en juego, que es cazar, y que no está haciendo eso porque le gusta. Vemos un sitio en construcción en Seúl y un portal abierto, más algunos personajes que empiezan a llegar a la escena. Bak, quien es el primero que llega a la escena, dice que él apenas paga las facturas médicas de su madre enferma con lo que gana en el gremio de cazadores, y que como una persona normal, sin un talento en particular, no tuvo más remedio que convertirse en cazador. Mientras vemos que se despide del chofer del autobús, mientras este le dice que buena suerte en la incursión del día. Se sorprende al escuchar que un viejo amigo lo saluda y le pregunta que qué está haciendo aquí, mientras le da la mano y con una sonrisa le pregunta que si no se fue porque no quería convertirse en cazador, y este le responde que su esposa está embarazada de su segundo hijo, por lo que necesitan el dinero, a lo que el señor Kim le responde que es cierto, que no hay nada como una incursión para ganar una fortuna. Mientras su amigo Bak cambia la cara y le dice que solamente le preocupa que haya pasado tanto tiempo que le pueda ir mal, ya que sus habilidades hayan cambiado, posiblemente que hayan empeorado durante tanto tiempo que ha pasado. El señor Kim, bebiendo una taza de café, le dice que muchas gracias por venir. Mientras en otra escena vemos a nuestro prota, quien hace su entrada y todo el mundo empieza a saludarlo. El señor Kim lo saluda y le pregunta que si ya comió, a lo que él le dice que sí, que gracias por preocuparse por él. Se queda sorprendido y le pregunta que si ese hombre es un cazador poderoso, ya que todos están felices por verlo. El señor Kim le responde que él no lo conoce, ya que él empezó justo en el momento en que él renunció y que su apodo es el más débil del mundo. Le explica que eso es lo que llaman a los cazadores de rango S y que Sun se le considera como el más débil. ¿Qué quiere decir? Que es lo suficientemente débil como para lastimarse en una mazmorra de rango E. A lo que Bak se queda sorprendido y le pregunta que si realmente es tan débil. Mientras Kim le dice que sí, que probablemente sea el más débil de todos nosotros. Le pregunta que si realmente es tan débil. Él le dice que sí, que eso significa que su mazmorra es más débil desde que llegó. Nuestro prota con una cara de desilusión le dice que los ha escuchado todo este tiempo, mientras se retira y se va a comprar una taza de café. Pero lamentablemente el café se ha acabado y piensa que ni siquiera una taza de café puede comprar y que se siente mal, mientras el vendedor se disculpa. Mientras de repente se escucha una voz que dice y le pregunta si está herido de nuevo. Sun se queda sorprendido y dice que parece que la señorita Yuhi está atendiendo esta incursión de nuevo. Ella le grita que por supuesto, pero que ese no es el problema, que por qué su cara está lastimada esta vez. Él dice que no sabe, que solo pasó cuando estaba cazando. Ella se sorprende y le pregunta que qué le pasó, que si fue al hospital, a lo que él le dice que sí, que estaban en una mazmorra de rango E y que él fue el único que resultó herido. Ella no se lo puede creer y le pregunta que cómo pasó eso. Él le explica que los demás eran rangos más altos, por lo que ni siquiera trajeron un sanador a la incursión. Ella se sorprende y le pregunta que si aún así no trajeron un sanador porque pensaban que lo iban a lograr. Él sonríe y le dice que está bien y que solo porque era débil, que ya está acostumbrado. Le dice que parece que ya todos están entrando en la entrada para hacer la incursión. Le dice a ella que ya, que se vayan, a lo que ella le dice que está bien. Todos ya están en la entrada para empezar la incursión. Uno de ellos se levanta y se apresura a decir que están lejos de estar contentos de cazar hoy, ya que él realmente no está calificado para decir eso, pero que va a ser el líder de este party para esa incursión. Y le pregunta a todos que si está bien para ellos. Y empiezan a decir que él es el nivel más alto que hay y que no habrá ningún problema, que van a confiar en él, que ha pasado mucho tiempo desde que presenciaron sus habilidades. Y todos se ponen de acuerdo con la decisión, incluyendo nuestro prota, quien se ve muy contento, a lo que deciden entrar de una vez por todas. El señor Kim le dice a nuestro prota que se quede todo el tiempo detrás de ellos y que trate de no salir herido, a lo que nuestro prota se pone de acuerdo con él. Uno de los trabajadores que cuidan la entrada le pregunta al otro que en qué está pensando. Este con cara de preocupación le dice que está pensando en que Sun Jin-woo no pudo terminar su café y le pregunta que si ese débil cazador, y él le dice que sí, ya que él nunca sale ileso de ninguna batalla. Pero este otro le dice que no se preocupe ya que este es una mazmorra de clase D, que seguramente estarán bien. Ya una vez dentro vemos a nuestro prota quien está siendo curado por la señorita Yuhi. Él le pide disculpa, a lo que ella le responde que esto no lo está haciendo para que se disculpe, solo lo hace porque está preocupada. Mientras vemos que los demás siguen su lucha, y ella diciendo que al menos ya esta incursión está casi lista.
Mientras ya todos se reúnen porque ya casi han terminado, solo se quedan diciendo que ha sido pan comido. La señorita le pregunta a nuestro prota que si tiene alguna razón para seguir siendo cazador, ya que él siempre sale lastimado y está siempre arriesgando su vida. A lo que él, riéndose, le contesta que solo es un cazador por diversión y que si no hace eso se morirá de aburrimiento. Y solo piensa que si le dice la verdadera razón por la que lo hace, ella se va a morir de vergüenza. En otra escena vemos uno de los cazadores quien tiene en la mano un núcleo mágico y dice que eso es lo que obtienes cuando derrotas a un monstruo. También que un núcleo mágico, incluso de un monstruo de rango C, vale miles, y que sin embargo, dado que nuestro prota era un cazador de rango E, los monstruos de rango C eran imposibles para él. Sung Jin Woo se queda pensando que después de todas sus heridas y problemas, solo consiguió un núcleo mágico de rango E. Con la mirada triste al ver lo que realmente le ha dejado esa incursión, dice que considerando que arriesgar su vida para ganarse eso es demasiado pequeño. De repente, alguien lanza un grito diciendo que encontró otra entrada, y todos se reúnen y empiezan a caminar hacia esa entrada. El señor Son le da un vistazo a la segunda cueva y dice que la guardia doble parece que realmente es real, a lo que empieza a utilizar sus poderes, con una bola de fuego que le esparce por toda la segunda cueva. Y con una cara muy curiosa dice: todos escúchenme un momento, la puerta no se cierra si el jefe todavía está vivo. Ya que la puerta aún está abierta, parece que el jefe está dentro. Normalmente tendríamos que ponernos en contacto con nuestro gremio y esperar sus órdenes, pero si los otros cazadores llegan primero, nuestras ganancias disminuirán. Así que creo que todos nosotros podemos ir a matar al jefe. Los demás se quedan pensando y dicen: ya que esto podría ser peligroso, ¿por qué no votamos los 17 de nosotros? A lo que el señor dice que si no habrá quejas después de los resultados de la votación. Buck y el señor Kim, muy ansiosos, dicen: nosotros votamos por pelear. La señorita Hee, con una cara muy preocupada, dice: lo siento, pero yo no quiero ir. Entonces se queda 8-8, dice el señor Son. Solamente queda el voto de nuestro prota. Y se queda pensando que no tiene suficiente dinero y que además incluso tiene que enviar a su hermana pequeña a la universidad. Y que su madre también está enferma, así que decide gritar que sí va. Entonces empiezan el rumbo hacia la segunda cueva. Nos vamos demasiado lejos, dicen algunos. ¿Cuánto tiempo hemos estado caminando?, dicen otros. Cerca de 40 minutos. Las puertas se cierran 1 hora después de que el jefe muera, así que nos quedan unos 20 minutos para volver. Nuestro prota le dice a la señorita Hee que lo siente, a lo que ella le pregunta sobre qué. Y él le dice que por forzarla a venir junto con ellos. Ella solamente responde que está bien y que no tiene que preocuparse por ella. Él, dudando, le pregunta que si realmente está bien, a lo que ella solamente pone una cara de enfado. Y le dice que, para ser honesta, no, definitivamente no está bien. Y explotando en llama le dice que si está loco, que justo ahora mismo si te hubieran apuñalado un poco más arriba hubieras tenido un agujero en el corazón, y eso sin considerar tus brazos y piernas, a pesar de que apenas podías cuidarte. ¿Qué te hizo decir que sí? ¿También te lastimaste la cabeza?, le pregunta ella. Entonces nuestro prota reflexiona y dice: cierto, solo estoy vivo porque la señorita Yu Hee es una sanadora de rango B. Estoy en deuda con ella, una vez más. Y también le dice que lo siente mucho. Pero ella se enoja más y le pregunta que lo lamentas. A lo que ella no le queda más de otra y lo acepta. Y le pregunta que si entonces lo lamenta, que debería de invitarla a cenar. A lo que él se queda sorprendido. De repente alguien grita: está aquí la habitación del jefe. Nunca antes había visto una habitación con este tipo de puerta. Es extraño. Y dicen los demás: ¿es peligroso este lugar? Algunos se quedan intrigados mientras otros piensan que sí. Mientras el líder, Song, le pregunta que si volverán con las manos vacías, animándolos a seguir. Y empuja la puerta y dice: tenemos que ser los primeros en entrar en esta mazmorra. Los que quieran salir pueden hacerlo. Voy a entrar allí solo si es necesario. Los demás se miran entre ellos y empiezan a dudar, pero algunos empiezan a hablar y dicen que la habilidad de Song Chi es asombrosa, que también tiene un estilo extremadamente ofensivo arriba de los cazadores de rango C. Que ese hombre, si no estuviera a punto de cumplir los 60, hubiera estado en cualquier gremio si él quisiera. Y que desde que llegaron ahí es porque confiaron en el señor Song y que podrían seguirlo hasta el final. Vemos que las puertas se empiezan a abrir completamente. A lo que el señor Song dice que las puertas se abren más fácil de lo que él pensó que sería y que podemos entrar. Se puede apreciar adentro una luz azul que ya estaba encendida, a lo que todos se quedan sorprendidos por esto. También se aprecia que hay muchas estatuas alrededor. Nunca habían visto una mazmorra como esa, dicen, y que se empezaran a dispersar para así poder explorar el área. Se dan cuenta que parece que nadie había estado allí en mucho tiempo. También dicen que esas estatuas se sienten raras, que todas llevan algo diferente. Algunas de ellas incluso sostienen instrumentos. Hay muchas de ellas y dan miedo, dice nuestro prota. Se sorprende y se pregunta: ¿no se siente como si alguien los estuviera mirando? Deja de decir cosas tan negativas, dicen los demás. Entonces se topan con una estatua que es más grande de lo normal.
Y nuestro prota dice que es enorme. Pregunta que si no será ese el jefe. Lo que alguien le dice que no lo cree, que es solo una estatua después de todo. Él solo dice que este es el único, que es tan enorme. Los demás comentan que no hay nada que parezca un monstruo ahí, y que solamente pueden ver estatuas, y no hay nada más. El señor Song mira hacia el suelo, y se pregunta que qué es eso, si es un sello mágico. Alguien lo llama, y le dice que tiene que ver esto, ya que hay una estatua que parece fuera de lo normal, y tiene algo escrito en él. Todos se paran enfrente de la estatua, y alguien empieza a leer, y dice, veamos los mandamientos del templo de Cardenón. Primero, adora al Señor. Se quedan todos sorprendidos. Segundo, alabado sea el Señor. De repente nuestro prota se sorprende al mirar que lo agarran por la espalda. Es la señorita Hee, quien dice que allí, que la enorme estatua, que está moviendo los globos oculares y que lo estaba mirando. A lo que él le dice que bien, que debe de estar equivocada. De repente nuestro prota también se pone a pensar que qué es ese sentimiento y que todo se puso tan silencioso que el aire también se puso frío. Mientras el señor Song sigue leyendo lo que dice la estatua. Los que no siguen estos mandamientos nunca regresarán con vida. Un estruendo sorprende a todos, y al mirar, notan que la puerta empezó a cerrarse. Ella se pregunta que ahora qué van a hacer, mientras otro dice que maldita sea, no puede soportar esto más, que los demás están diciendo puras tonterías, y que fue un error venir hasta aquí. También les dice que él se va, y que tesoros, el jefe, lo que sea, que ellos pueden tomarlo, que ya no le importa. Camina hacia la puerta, y una vez que llega allí se detiene, y les dice a todos que buena suerte. De repente, Song le grita que se detenga, que no ponga las manos en los mangos de la puerta. Realmente ocurre un movimiento inesperado que deja la sangre sobre la puerta. Una de la estatua se acaba de mover. Ha usado una especie de martillo o espada y vuelve nuevamente a su lugar con esta ensangrentada. Tras todos se quedan sorprendidos y se preguntan que si esa cosa se movió, que qué diablos tienen que hacer para luchar contra esas cosas. Nuestro prota también se queda sorprendido. Se pone a pensar que tal vez la estatua anterior a la que la señorita Hee vio que se le movieran los ojos también podría ser real. Está atemorizado mirando la estatua y nota que le brillan los ojos. La pregunta que se hacen todos es si tienen que luchar contra todas esas estatuas. Nuestro prota, aterrorizado, se pone a pensar que cuál era el rango del que acaba de morir y se da cuenta que era un rango D. Entonces dice que si incluso si él fuera malo, aún habría sido más fuerte que un rango E, como él. Pero de un golpe, aún está sorprendido por esta forma en que fue derrotado. Se da cuenta que esta mazmorra realmente es de un rango D también, y que nunca había escuchado hablar de monstruos tan fuertes como ellos en las mazmorras de rango D. Mientras el señor Song se pone a decir que si todas estas estatuas se pueden moverse, incluso la más grande, no tendría mucha oportunidad de poder ganar. Nuestro prota vuelve a pensar que esta no es la primera vez que él se encuentra con una experiencia cercana a la muerte, que durante su primera misión accidentalmente se separó de su grupo y se perdió, que también fue golpeado por un monstruo de rango E en la espalda y estuvo hospitalizado por semanas, que incluso casi se muere del hambre después de estar unas semanas dentro de una mazmorra, y que a pesar de que todas eran mazmorras de bajo nivel, tuvo que arriesgar su vida. Que algunas personas cambian sus núcleos mágicos por mejores armas, para derrotar monstruos más fuertes y ganar más tesoros, y él sigue pensando que él no puede hacer nada de eso, porque realmente comprar una espada pobre o de baja calidad solamente resultaría en que se dañara de todos modos. Tener un curandero significaría que sus heridas se curarían más rápido. Mientras sigue recordando de cómo era humillado y cómo las personas se burlaban de él porque siempre salía herido. Que las personas que lo sanaban tendrían que trabajar siempre doble porque él siempre resultaba herido. Que por esa razón se ganó el apodo del cazador más débil del mundo. Y que aunque sea un cazador siempre sería un inútil. Ya de vuelta en la cueva, a la estatua le empiezan a brillar los ojos nuevamente y nuestro prota inmediatamente se da cuenta de esto y les grita a todos que se agachen. De repente la estatua empieza a desprender un rayo tan intenso de los ojos que casi lo aniquila a todos y deja un rastro intenso en el suelo. Buck y Kim se preguntan si están bien, mientras otros no lo lograron. Buck le dice a Kim, por poco nos morimos también, mientras este con una cara de asombro le dice que apenas lo esquivó, si Sung no hubiese gritado, podríamos haber sido aniquilados, le responde. Mientras Sung aún está en el suelo, intenta despertar a la señorita Yu Hee, mientras que el señor Song, desesperado, les grita a todos que no se muevan, que solo permanezcan en su posición, que si se ponen de pie, los atacará de nuevo. Y le dice a nuestro prota que la señorita Yu Hee no puede manejar el miedo tan bien, y que es por eso que solo puede hacer incursiones básicas, a pesar de que es una sanadora de rango B. Y mirando a la estatua dice que esto de aquí no parece algo básico, solo los que se movieron, murieron. Toda la gente que vivió te escuchó, le dice a nuestro prota. Quien se queda sorprendido y Song le pregunta que si él no gritó porque sabía lo que pasaría. A lo que nuestro prota le dice que no, que solo lo hizo porque sintió el peligro.
Sun se queda sorprendido al ver que al señor Song le falta un brazo y le pregunta por este, a lo que el señor Song le dice que estará bien, que solo le ayude a detener el sangrado. Mientras Sun le ayuda a vendarse el brazo, el señor Song le pregunta que qué rango le parece que tiene. Nuestro prota le responde que no sabe porque él nunca ha estado en una incursión más alta del rango D y que solo ha experimentado una incursión de rango B una vez o dos veces. Y que definitivamente él puede decir que este lugar supera el de una mazmorra de rango B y que incluso allí no había monstruos de ese calibre. El señor Song se le nota todo agitado y dice que es un rango A o que tal vez no, que tal vez un rango S. También sigue diciéndole que justo ahora estaban los mandamientos del templo de Cardenón, que dicen que primero adora al Señor, segundo alabado sea el Señor, tercero prueba su fe y que también dice que aquellos que no siguen estos mandamientos nunca regresarán con vida. Estos estaban escritos allí, le dice. Todos se quedan paralizados y nuestro prota dice que él cree que es él, esa estatua de ahí, a quien en los mandamientos dice que hay que alabar. Matarlos a todos también llevaría mucho tiempo, dice el señor Song. Mientras se quedan asombrados, sin saber realmente cuál sería el siguiente paso. Sun se preocupa al ver que le está sangrando el brazo de nuevo al señor Song y le pregunta que si estará bien, porque el sangrado no para. Pero él está muy enfocado en desarrollar un plan para salir de la cueva y le dice que no hay nada que puedan hacer ahora, que él solo trajo a 3 sanadores porque pensó que eso terminaría rápidamente. Que uno fue atacado tan brutalmente que ni siquiera quedó su cadáver, el otro aún está en shock y sigue actuando de esa forma, y que incluso un sanador de rango B como Yu-Hee probablemente nunca antes había experimentado algo como eso, y que es por eso que recibir sanación puede ser un poco difícil por el momento. Y al notar que a la estatua aún le brillan los ojos, dice que cree que sería mejor quedarse quieto frente a un oponente como él, que cuando la situación se calme un poco, que intente correr entonces, aunque no será muy fácil, le dice. Los demás cazadores aún se quedan quietos, algunos están lamentando, otros llorando y otros pensando que solamente es una mazmorra de clase D. Nuestro prota piensa que al igual que el señor Song, Chi-Yul dijo que los atacarán si se mueven. Y que si incluso de alguna manera lo evitan, que todavía tienen que atravesar la estatua de la guardia y que probablemente nunca tuvo la intención de que se fueran de ese lugar. De repente uno de los héroes salta y dice que él no morirá así, que finalmente se unió a un gran gremio y que entonces no puede morir ahí, y con una cara decidido lo intenta, mientras el señor Song le grita que qué está haciendo, que no se mueva. Y este le responde que sí, que él puede hacerlo y utiliza su poder de velocidad. Y le dice que en todo caso él confía en su propia velocidad. Y va a entrar por la puerta en un instante. Y da un salto enorme. Ya cuando está llegando casi a la puerta, de repente los ojos de la estatua empiezan a brillar nuevamente. Los demás se quedan sorprendidos al mirar lo que está pasando, ya que la estatua nuevamente utilizó su rayo que desprendió por los ojos y lo está desintegrando poco a poco, hasta que no quedó nada. Todos se quedan en shock por lo que está pasando y nuestro prota se lamenta y dice que estos tipos pueden matarlos cuando le apetezca, y que sería más fácil que aplatar un bicho, le dice el señor Song. Nuestro prota con la cara de preocupado dice que podrían acabar con todos ellos en un instante y se pregunta que entonces por qué no lo hacen, mientras el señor Song le dice que él no sabe y se pone a pensar que incluso si pudiera, no los mata, que es diferente a los monstruos que atacan ciegamente a los cazadores que vean, la estatua de guardia que ataca al acercarse a la puerta, la gran estatua que dispara rayos cuando te mueves, que todos atacan siguiendo un patrón. Y se le abren los ojos a nuestro prota al pensar que realmente es un patrón y se queda con la cara sorprendida, diciendo que no puede ser y que hay una regla en esta habitación. De repente mira a la estatua que tiene los mandamientos y piensa que sí, que eso es, ahí está la clave. Y de repente le grita al señor Song y le pregunta que cuál fue el primer mandamiento, mientras el señor Song le dice que el primer mandamiento fue adorar al Señor. Con una mirada decidida, nuestro prota mira la estatua y piensa que ese es el Señor del que hablan en los mandamientos. Y dice que hay una regla escrita en esta mazmorra, y el señor Song se queda sorprendido y le pregunta que qué está haciendo. Sun se queda pensando como si ya tuviera una pista de lo que está pasando en la cueva, mientras el señor Song le dice que si está loco, y nota que esos no son los ojos de un hombre que busca la muerte. Sun se para frente a la estatua y dice que la estatua no ataca a los que se mueven. Entonces, de repente, la estatua le empiezan a brillar los ojos nuevamente, pero nuestro prota se agacha y con un suspiro piensa que tal vez la estatua comienza a atacar si pasas de cierta altura y que finalmente comprende el significado del primer mandamiento. Entonces le grita a todos los demás, todos, inclínense ante la estatua, les dice. Pero ellos no le hacen caso y le preguntan que si se está volviendo loco, que de qué está hablando.
El señor Son, muy tranquilo, le dice que ha descubierto algo y le pregunta que si es cierto, a lo que nuestro prota, muy confiado, le dice que sí. Entonces nuestro prota empieza a explicarle que la estatua ataca si pasas de cierta altura y, por lo tanto, cuando te inclinas lo suficientemente bajo, adorar al Señor significa literalmente inclinarse y adorarlo. Nuestro prota se inclina y dice que así que cuando te inclinas ante él, mientras el señor Son aún no se lo puede creer y dice que esto no vino de un pensamiento, ¿verdad? Y nuestro prota muy seguro le dice que lo es por ahora. Y ya que no tienen otra idea, entonces el señor Son dice que no hay nada más que podamos hacer por ahora y está de acuerdo con nuestro prota. Entonces todos empiezan a inclinarse ante la estatua y empiezan a pensar que si llegan a vivir, que finalmente pueden salir de ahí y que solamente fue por hacer una reverencia. La señorita He, muy preocupada, también lo hace. Entonces algo cambia en la estatua y es que los ojos dejaron de brillar. Entonces algo nuevo está pasando. La estatua enseña los dientes y empieza a sonreír, cambiando su expresión. Mientras algunos se preguntan que qué pasa con esa cara, que por qué cambia su expresión. Ellos aún no se lo pueden creer y se hacen preguntas como ¿a cuántos ha atacado antes? ¿Qué cuántos siguen vivos? ¿Qué cuánto tiempo? ¿Y cuánto tiempo tienen para hacer eso? Buck, que aún sigue inclinado, dice que parece que dejó de atacar, pero quien le dice que él no lo cree. Y le pregunta que si él no cree que intentará algo más. Y que si todo ahora va a estar bien, porque le hicieron una sola reverencia. Entonces Buck se pone de pie, y se pone muy contento porque aún sigue con vida, y le dice a King que los ataques ya cesaron. Los demás también hacen lo mismo, y no se lo pueden creer. Entonces nuestro prota de repente mira la estatua, muy atemorizado, y piensa que aún no. De repente, todo empieza a temblar, y todos se preguntan que qué es lo que está pasando. La estatua empieza a moverse, se mueven sus manos, luego se pone de pie. Todos se quedan atónitos y sorprendidos al ver lo grande que es la estatua de pie. Y se preguntan si ahora tienen que enfrentarla. Son, quien se supone que es el líder, le pregunta a nuestro prota, quien se supone que es el más débil, si tiene algún otro plan. Pero nuestro prota está tan aterrado que no sabe qué hacer, a la vez que la estatua intenta aplastar a todos en la habitación. Entonces nuestro prota grita que esta mazmorra tiene sus propias reglas y empieza a recordar los mandamientos y dice que el primero fue adorar al Señor y que el segundo es alabar al Señor. Esa tiene que ser la clave, les dice a todos. Entonces los cazadores se miran unos a los otros preguntándose qué es alabar, pero uno de ellos dice que si es alabar, entonces él lo va a intentar, ya que él era miembro del coro de la iglesia. Y les dice a los demás que si es cantar y alabar, entonces él lo tiene. El cazador agarra su cruz y empieza a decir y acercarse a la estatua diciendo: me acerco al Señor, hazme de nuevo y derrama tus gracias. La debilidad encontrada dentro de mí, todo se va a alabar del amor del Señor. Tu amor se aferra a mí. King, asombrado, se pregunta si está funcionando y Buck dice que parece que se mueve más lento. Y nuestro prota piensa que no, que hay algo que está mal, mientras el cazador sigue avanzando hasta que se encuentra debajo del pie de la estatua. Pero nuestro prota está pensando que eso es alabar, pero alabar al Dios equivocado, hasta que la estatua lo pisa y deja la salsa de tomate regada por toda la mazmorra. Todos quedaron en shock. Mientras empiezan a correr y a gritar, la estatua va aplastando a cada uno y derramando la salsa de tomate por toda la mazmorra. Nuestro prota sale corriendo junto con la señorita He, que la agarra por las manos, y el señor Son les dice que es peligroso agruparse, que por ahora hay que separarse. Pero nuestro prota piensa que no puede separarse de la señorita He. Entre los que se encuentran corriendo vemos a Buck, y se pone a pensar que no puede morir ahí, ya que dejó una esposa que está embarazada con 2 niños. Se detiene en un lugar y piensa que en ese lugar va a estar seguro, mientras el señor King le grita que detrás de él, que dé la vuelta. Pero este ni siquiera alcanza a voltear cuando una de las estatuas alcanza su espada y lo parte en 2, derramando la salsa de tomate por todo el lugar. Mientras todos siguen corriendo y nuestro prota sigue pensando en alabar al Señor y que cómo pueden alabar a un Dios como Él. Mientras todos corren, nuestro prota sigue pensando que detrás de ellos están los guardias. Al frente está la colosal estatua y que ellos atacan cuando se acercan demasiados a ellos. Uno de los cazadores grita en el suelo, ya que atraparon su brazo. Pero nuestro prota sigue pensando que no podemos acercarnos y no podemos correr. ¿Qué hacemos?, se pregunta. De repente, sus ojos se engrandecen al mirar una curiosa estatua que tiene un instrumento, y este piensa que si ellos también atacan con instrumentos, porque los guardias solo atacan cuando te acercas demasiado, y que una vez que haces eso se mueven según movimientos predeterminados, y que si las estatuas que sostienen instrumentos también hacen eso, entonces de un momento a otro grita: todos corran hacia las estatuas que tienen instrumentos. Entonces el señor Son se para al frente de una de las estatuas que tiene instrumentos, y se queda sorprendido al ver que empezó a tocar, y empieza a gritarles a los demás que las estatuas que tienen instrumentos no atacan, que encuentren las que tienen instrumentos. Uno de los cazadores se pone al frente de una estatua que tiene un violín que empieza a tocar, mientras este empieza a llorar. Bastardo, le dice a la estatua, mientras ve toda la salsa de tomate en el suelo.
suelo. Nuestro prota, aún con la señorita He de la mano, se para enfrente de una estatua que tiene un tambor, pero se da cuenta que esta no empieza a tocar. Le dice que se dé prisa, pero esta aún no toca. Ambos se quedan sorprendidos y se pone a pensar, espera, ¿será que dos personas no pueden permanecer debajo de la misma estatua? Entonces de repente empieza a correr y le dice a la señorita He que no se mueva, que estará a salvo allí. Entonces, en el momento que va corriendo, ve una estatua al final del camino. Pero de repente, la estatua que estaba detrás de él persiguiéndolo interrumpe su camino, dañando todo alrededor, lo que hace que tome un desvío. El señor King le grita que ese no es el camino, mientras él se sorprende al caer al frente de una estatua que no tiene un instrumento, sino un escudo. Lo que sorprende a nuestro prota y hace que este se deslice directamente bajo el escudo. La señorita He está llorando al ver lo que le ha pasado a Sun, mientras este se encuentra en el suelo desangrado y adolorido. Arrastrándose por el suelo trata de escapar y pidiendo que le den un instrumento, mientras piensa que se estaba aferrando a un hilo que le impedía morir, pero que ahora se siente como si incluso eso se pudiera romper. De repente, una de las estatuas empieza a cantar, y nuestro prota yace en el suelo, se encuentra sorprendido y todo adolorido, y provoca que la enorme estatua que lo estaba persiguiendo se detenga. Al ver que la enorme estatua se ha detenido, la señorita He sale corriendo hacia donde nuestro prota y le pregunta que si está bien. Él le dice que sí, pero ella se queda sorprendida al ver lo que ella está mirando. Pero él está muy tranquilo y calmado y solo piensa que tiene un pequeño rasguño en la pierna. Mientras vemos todo el desastre que ha dejado esta batalla y también los cuerpos de los demás que se encuentran esparcidos, incluyendo la pierna de nuestro prota. La señorita He no pierde el tiempo y empieza a curar la pierna de nuestro prota inmediatamente. Mientras este se encuentra agotado en el suelo, le dice a ella que todo está bien, que se puede detener, pero ella le dice que espere un poco más y que le promete que lo va a curar. De repente la señorita He empieza a tirar todo el ketchup por la boca y por la nariz. Esto se debe a que sus habilidades están estrechamente relacionadas a su estado de salud. El señor Son le dice que ella estará bien, que por lo menos sobrevivió, mientras el señor King, preocupado, dice que es terrible que empezaron 17 y que ahora solo quedan 6, y 2 que están gravemente heridos. El señor King le empieza a reclamar al señor Son que es lamentable que haya perdido un brazo, pero que todo se debe a que tomó decisiones precipitadas como líder del grupo y que solo espere su castigo. De repente la estatua se empieza a mover nuevamente y nadie se lo puede creer. La mano de la estatua se está moviendo y hace que todo el suelo de la cueva se empiece a mover. Algo sale debajo de la tierra y todos se quedan atónitos. King, asombrado, pregunta que qué es eso y nuestro prota responde que es un altar. Todos se voltean a mirarlo y él dice que ya saben, como los de la mitología, donde sacrifican seres vivos por su señor, y dice que el último mandamiento es prueba tu fe, pensando que probablemente es la última prueba. El señor King, utilizando su poder, saca una espada de su cuerpo y dice que no importa lo estúpido que pueda hacer, que él cree que puede decir lo que va a pasar ahora, mientras mira al señor Son y le dice que esto significa que tenemos que sacrificar a alguien y que él fue quien los trajo aquí, que alguien que se jactaba de su esposa y sus 2 hijos fue partido a la mitad, y otras 10 personas también murieron. También le dice que él fue quien accedió a asumir la responsabilidad y que lo pruebe ahora mismo. Pero nuestro prota piensa que no es culpa suya, ya que todos votaron para estar ahí, mientras vemos que el señor Son se dirige hacia el altar. Y cuando el señor Son está a punto de subirse en el altar, se queda sorprendido al ver que de repente aparece una flama justo al lado de él. King se queda sorprendido y pregunta que qué está pasando, mientras el señor Son también se quedó sorprendido y le pregunta a nuestro prota que si no es esto lo que se supone que deberían hacer. Pero nuestro prota también está sorprendido y también se pregunta que qué significa eso, que si no era sacrificio lo que querían. Con la cara triste, se agacha y mirando a la señorita He pregunta que si alguien lo puede ayudar a ir al altar. Entonces los demás cazadores lo ayudan a pararse y lo van dirigiendo hacia el altar. Una vez allí se encienden más flamas. Nuestro prota le pregunta al señor King que si cree que vendrán a salvar los demás cazadores, y el asombrado le dice que hoy es la marca de una semana después de que se abrió la puerta, pero que puede que esas cosas se moverán antes de que lleguen los refuerzos. Nuestro prota le sigue diciendo al señor King que descuidaron esta puerta porque es solo un rango D, mientras el señor King le responde que bueno, no es nada nuevo, viniendo de un gremio. La puerta se abre completamente después de 7 días, y los monstruos pueden pasar si la puerta está completamente abierta. Las incursiones tienen el propósito de matar al jefe y cerrar la puerta antes del límite de 7 días. Entonces nuestro prota piensa que si fallan ahora, significa que ese monstruo puede venir a nuestro mundo. Entonces da una orden y dice, ustedes 2 deberían venir aquí también, porque por cada persona en el altar aparece una flama. También parece que la prueba solo comenzará cuando todos estén aquí. Entonces, cuando ya todos están en el altar, de repente aparecen unos rayos y las llamas cambian a color azul. Pero lo más sorprendente que pasa es que la puerta empieza a abrirse y todos se quedan sorprendidos, mientras el señor King se pregunta que por qué se abrió la puerta, y todos se quedan sorprendidos y se preguntan que si ya pueden irse, mientras nuestro prota piensa que no, que es algo que está pasando. El señor Son nota que es algo que se está acercando hacia ellos.
Entonces aparecen estas figuras enormes, como si ya no era suficiente con lo que le estaba pasando, y se preguntan que qué se supone que van a hacer ahora. Nuestro prota se da cuenta de algo y le dice a la señorita He que no puede cerrar los ojos, mientras que el señor King dice que es el mismo juego que cuando jugaban cuando niños, que se acercan cuando quitas los ojos de ellos. Todos no quiten los ojos de ellos, les dice. Una de las cazadoras no aguanta la presión y al momento que se escucha un fuerte pisotón, esta no aguanta la presión y empieza a gritar, luego empieza a huir, mientras nuestro prota nota que una de las llamas se apaga. La cazadora atraviesa la puerta, mientras todos se quedan sorprendidos al ver lo que está pasando. El señor Sun le pregunta a nuestro prota que cómo es esto posible, que ella siga con vida, que la puerta se cerró un poco y que ella atravesó la puerta. Pero nuestro prota también se queda sorprendido y nota que una de las llamas azul desaparece después de un tiempo determinado y que una de las llamas rojas que apareció según la cantidad de personas en el altar desapareció tan pronto como ella se fue. Entonces recuerda que el primer mandamiento decía adorar al Señor y que el segundo decía que es alabar al Señor y piensa que la puerta es una trampa, que es una falsa esperanza, que cuando aparecieron todas las flamas rojas la puerta se abre, mientras se cierra un poco cada vez que desaparece una llama roja y que la puerta definitivamente se cerrará cuando todas las llamas rojas desaparezcan. Y sigue pensando que prueba tu fe significa que incluso con el terror y el peligro, con las dudas y la tentación, que debes mantener tu fe. Mientras, el otro cazador, que también le estaba ayudando a pararse, dice que lo siente y que tampoco cree que pueda quedarse más, y lo empuja hacia el suelo mientras sale corriendo.